Los sueños lúcidos como puerta al subconsciente, entre la ciencia, la espiritualidad y la sanación. Durante siglos, los sueños han sido considerados simples productos de la mente dormida, fragmentos caóticos sin mayor significado. Sin embargo, en distintas culturas antiguas, desde los chamanes amazónicos hasta los sacerdotes del antiguo Egipto, el acto de soñar era visto como una experiencia sagrada, un estado alterado de conciencia donde el alma podía viajar, aprender y sanar. En este contexto emerge el fenómeno de los sueños lúcidos, un estado en el cual el soñador es consciente de que está soñando, en muchos casos, puede influir activamente en el contenido del sueño. Para algunos investigadores modernos, se trata de un evento neurocognitivo. Para otros, es una auténtica puerta de acceso a los reinos más profundos del subconsciente. Desde el punto de vista científico, los sueños lúcidos ocurren generalmente durante la fase REM del sueño, cuando el cerebro presenta una actividad similar a la vigilia. Estudios con electroencefalogramas han demostrado que, durante un sueño lúcido, ciertas áreas del córtex prefrontal, responsables de la autoconciencia y la toma de decisiones, se activan de manera inusual. Este hallazgo ha despertado el interés de neurocientíficos, psicólogos y terapeutas, quienes ven en este estado una oportunidad única para explorar la mente desde dentro, sin los filtros habituales de la conciencia despierta. Pero reducir los sueños lúcidos únicamente a impulsos neuronales sería ignorar una dimensión más profunda. Para muchas corrientes espirituales, el subconsciente no es solo un almacén de recuerdos reprimidos, sino un vasto territorio simbólico donde residen traumas, arquetipos, memorias emocionales e incluso lo que algunos llaman heridas del alma. En este sentido, el sueño lúcido se presenta como un portal, una frontera entre el mundo consciente y los estratos más ocultos de la psique humana. Investigaciones en psicología transpersonal sugieren que, durante los sueños lúcidos, el individuo puede confrontar miedos profundamente arraigados, revivir experiencias emocionales no resueltas y resignificarlas desde una nueva perspectiva. A diferencia de la terapia tradicional, donde el paciente relata un recuerdo desde la distancia, en el sueño lúcido la experiencia se vive de forma directa, simbólica y emocionalmente intensa. Esta vivencia controlada permite reescribir narrativas internas, disminuir la carga emocional del trauma y facilitar procesos de sanación interior. Casos documentados muestran que personas que sufren de pesadillas recurrentes, ansiedad crónica o estrés postraumático han logrado, mediante la lucidez onírica, enfrentar figuras amenazantes dentro del sueño, dialogar con ellas o transformarlas. Este acto simbólico produce efectos reales, disminución del miedo, mayor sensación de control emocional y una integración más saludable de experiencias dolorosas. Desde una perspectiva más espiritual, muchos practicantes describen el sueño lúcido como un espacio de enseñanza. Afirman encontrarse con guías, símbolos arquetípicos o paisajes que parecen responder a una lógica distinta a la del mundo físico. Aunque la ciencia no valida estas interpretaciones como realidades externas, sí reconoce el poderoso impacto psicológico que tienen. El subconsciente se comunica a través de símbolos, y el sueño lúcido permite interactuar conscientemente con ese lenguaje interno. Este primer acercamiento revela que los sueños lúcidos no son un simple entretenimiento nocturno. Son una herramienta compleja, situada en el límite entre la neurociencia y la espiritualidad, entre lo racional y lo simbólico. Entenderlos como un portal implica reconocer que la mente humana posee capas aún inexploradas, y que la sanación no siempre ocurre en la vigilia. A veces, el verdadero trabajo interior comienza cuando cerramos los ojos y despertamos dentro del sueño. El subconsciente como territorio de sanación, símbolos, emociones y memorias ocultas. El subconsciente ha sido, durante décadas, uno de los territorios más enigmáticos de la mente humana. Aunque la psicología moderna lo describe como un depósito de recuerdos, impulsos y emociones reprimidas, su funcionamiento real continúa siendo objeto de debate. En el contexto de los sueños lúcidos, el subconsciente deja de ser un espacio pasivo y se transforma en un escenario activo, dinámico y profundamente simbólico, donde la sanación emocional y psicológica puede manifestarse de formas inesperadas. Sigmund Freud fue uno de los primeros en proponer que los sueños son la vía regia hacia el subconsciente. Para él, los símbolos oníricos ocultaban deseos reprimidos y conflictos no resueltos. Carl Jung, por su parte, amplió esta visión al introducir el concepto de inconsciente colectivo, un nivel más profundo compartido por toda la humanidad, poblado por arquetipos universales. En los sueños lúcidos, estas teorías parecen converger, ya que el soñador consciente puede observar, interactuar e incluso modificar estos símbolos en tiempo real. Dentro de un sueño lúcido, las imágenes no surgen al azar. Paisajes, figuras, objetos y situaciones suelen representar emociones específicas o memorias encapsuladas. Un pasillo oscuro puede simbolizar miedo o incertidumbre,
una casa abandonada puede reflejar aspectos del yo olvidados o negados. La diferencia crucial es que, al reconocer que se está soñando, el individuo puede decidir no huir, sino explorar. Este acto de enfrentamiento consciente es, para muchos terapeutas, el primer paso hacia la integración emocional. Estudios en psicología clínica han observado que cuando una persona interactúa activamente con símbolos internos, por ejemplo, dialogando con una figura amenazante dentro del sueño, se produce una disminución significativa de la carga emocional asociada a esa imagen. El subconsciente responde a la intención consciente. Al ser reconocido y validado, deja de manifestarse de manera violenta o disruptiva. La memoria emocional juega un papel central en este proceso. Muchas experiencias traumáticas no se almacenan como recuerdos narrativos claros, sino como sensaciones corporales, imágenes fragmentadas o emociones intensas sin contexto. Durante la vigilia, acceder a estas memorias puede resultar difícil o incluso doloroso. En el estado de sueño lúcido, sin embargo, estas memorias emergen de forma simbólica, permitiendo una aproximación más segura y menos racionalizada. Desde una perspectiva espiritual, este proceso es interpretado como un viaje interior. Tradiciones ancestrales sostienen que el alma guarda heridas que trascienden la memoria consciente, y que solo en estados alterados de conciencia pueden ser observadas y sanadas. El sueño lúcido, en este sentido, actúa como un puente entre el yo superficial y las capas más profundas del ser. No se trata solo de recordar, sino de comprender y transformar. Investigadores del campo de la neuroplasticidad han propuesto que la interacción consciente con el subconsciente durante los sueños lúcidos puede facilitar la creación de nuevas conexiones neuronales. Al modificar la respuesta emocional ante un símbolo, el cerebro aprende nuevas formas de reaccionar ante estímulos similares en la vida diaria. Esto explicaría por qué algunas personas reportan cambios reales en su comportamiento, reducción de fobias o mayor estabilidad emocional después de practicar la lucidez onírica de forma regular. Sin embargo, no todo acceso al subconsciente es automáticamente sanador. La exploración sin preparación puede intensificar emociones reprimidas y generar confusión. Por esta razón, expertos recomiendan un enfoque gradual, acompañado de prácticas de autocuidado, reflexión y, en algunos casos, orientación terapéutica. El subconsciente no responde bien a la imposición, sino a la escucha atenta. En conclusión, los sueños lúcidos revelan que el subconsciente no es un enemigo a controlar, sino un aliado poderoso en el proceso de sanación. Al aprender a interpretar y dialogar con su lenguaje simbólico, el individuo accede a un espacio de transformación profunda. Este territorio interno, antes oculto, se convierte en un mapa vivo donde cada símbolo, emoción y memoria ofrece una oportunidad para comprenderse mejor y sanar desde dentro. Navegar conscientemente el sueño, técnicas, preparación y límites del viaje interior. Aunque los sueños lúcidos pueden abrir un portal hacia la sanación interior, acceder a este estado no es un proceso espontáneo para la mayoría de las personas. Requiere preparación, disciplina y, sobre todo, un profundo respeto por los límites de la mente. Investigadores del sueño, terapeutas y practicantes espirituales coinciden en que la lucidez onírica no debe ser abordada como un juego, sino como una práctica consciente que involucra el equilibrio emocional y mental del individuo. Desde el enfoque científico, existen técnicas ampliamente documentadas para inducir sueños lúcidos. Una de las más conocidas es el reality testing, que consiste en cuestionar repetidamente la realidad durante la vigilia, mirar las manos, leer textos 2 veces, observar relojes, con el objetivo de trasladar ese hábito al sueño. Cuando el cerebro replica este cuestionamiento en el estado onírico, la persona reconoce que está soñando. Otra técnica es el MILD, Mnemonic Induction of Lucid Dreams, basada en la repetición consciente de la intención de recordar que se está soñando antes de dormir. La neurociencia explica que estas prácticas entrenan la metacognición, es decir, la capacidad de observar los propios pensamientos. Este entrenamiento fortalece la conexión entre conciencia y subconsciente, facilitando la aparición de lucidez durante la fase REM. Sin embargo, los especialistas advierten que forzar la lucidez sin un equilibrio emocional previo puede provocar fatiga mental, fragmentación del sueño e incluso ansiedad. Desde una perspectiva terapéutica, la preparación emocional es tan importante como la técnica. Antes de intentar usar los sueños lúcidos para sanar, se recomienda que la persona identifique qué desea explorar y por qué. Entrar al subconsciente sin una intención clara puede generar encuentros simbólicos intensos que resulten difíciles de procesar. El subconsciente responde a la intención, pero también amplifica aquello que no ha sido resuelto. En tradiciones espirituales, la preparación incluye rituales de protección y enraizamiento. Meditación, respiración consciente y visualización de un espacio seguro son prácticas comunes antes de dormir.
Estas acciones no solo cumplen una función simbólica, sino que también ayudan al sistema nervioso a entrar en un estado de calma, reduciendo la probabilidad de experiencias caóticas o perturbadoras durante el sueño lúcido. Uno de los límites más discutidos en la exploración de los sueños lúcidos es la distinción entre control y diálogo. Muchos principiantes intentan dominar completamente el sueño, manipulando escenarios y personajes. Sin embargo, expertos en psicología profunda señalan que una actitud excesivamente controladora puede bloquear el mensaje del subconsciente. La sanación no surge del dominio, sino de la interacción consciente y respetuosa. Existen también riesgos potenciales. Personas con antecedentes de disociación, psicosis o trastornos severos de ansiedad pueden experimentar confusión entre sueño y vigilia si practican la lucidez sin supervisión adecuada. Por ello, la comunidad científica insiste en que los sueños lúcidos no deben reemplazar tratamientos médicos o psicológicos, sino complementarlos cuando es apropiado. Testimonios recogidos por investigadores muestran que quienes obtienen mayores beneficios son aquellos que adoptan una actitud de explorador, no de conquistador. En lugar de imponer cambios, observan, preguntan y escuchan. Un símbolo recurrente puede ser abordado con curiosidad. ¿Qué representa? ¿Qué emoción evoca? ¿Qué mensaje intenta transmitir? Este enfoque transforma el sueño lúcido en un espacio de aprendizaje profundo. En términos de sanación, el límite fundamental es el respeto por el propio ritmo interno. No todas las heridas están listas para ser exploradas al mismo tiempo. El subconsciente revela aquello que la conciencia puede sostener. Forzar la experiencia puede generar resistencia o intensificar el conflicto interno. En conclusión, navegar conscientemente el sueño es un arte que combina técnica, intención y autoconocimiento. Los sueños lúcidos pueden ser una herramienta poderosa de sanación, pero solo cuando se practican con preparación, humildad y responsabilidad. El verdadero viaje no consiste en controlar el sueño, sino en aprender a dialogar con las profundidades de la propia mente. Sanar desde dentro. El uso de los sueños lúcidos para liberar traumas y reescribir la identidad emocional. La sanación emocional es uno de los aspectos más poderosos, y al mismo tiempo, más delicados del trabajo con sueños lúcidos. A diferencia de otros estados de conciencia, el sueño lúcido permite al individuo experimentar recuerdos, emociones y símbolos sin las barreras defensivas habituales de la mente despierta. Esta característica convierte al estado onírico consciente en un espacio privilegiado para abordar traumas, patrones repetitivos y heridas emocionales profundas que muchas veces permanecen inaccesibles durante la vigilia. Desde la psicología contemporánea, el trauma no se entiende únicamente como un recuerdo doloroso, sino como una experiencia que quedó atrapada en el sistema nervioso. Estas memorias no procesadas suelen manifestarse en forma de ansiedad, reacciones desproporcionadas, pesadillas o bloqueos emocionales. Los sueños lúcidos ofrecen una vía alternativa para interactuar con estas memorias desde un lugar de mayor seguridad simbólica, donde el soñador sabe que está soñando y, por lo tanto, no corre un peligro real. Diversos estudios clínicos han observado que personas que practican la lucidez onírica pueden modificar la narrativa de sus pesadillas recurrentes. En lugar de huir del peligro, el soñador consciente decide enfrentar la situación, hablar con una figura amenazante o cambiar el desenlace del sueño. Este acto simbólico tiene un impacto real. El cerebro registra una nueva respuesta emocional ante el estímulo, debilitando la asociación automática entre recuerdo y miedo. Pero la sanación en sueños lúcidos va más allá de eliminar el terror nocturno. Muchos practicantes describen encuentros con versiones pasadas de sí mismos, escenas de la infancia o representaciones simbólicas de heridas emocionales. Al interactuar con estas imágenes, el individuo puede ofrecer comprensión, protección o perdón allí donde antes solo había dolor o silencio. Este proceso favorece la integración emocional y fortalece la identidad personal. Desde una mirada espiritual, esta experiencia es interpretada como una forma de reconciliación interior. El sueño lúcido se convierte en un espacio sagrado donde las partes fragmentadas del ser pueden reencontrarse. Tradiciones místicas sostienen que el alma se fragmenta ante el trauma y que la sanación implica reunir esas partes perdidas. Aunque esta interpretación no sea científica, su impacto psicológico es innegable. Ofrece sentido, coherencia y propósito al proceso de curación. Investigaciones en neurociencia sugieren que durante los sueños lúcidos se activan mecanismos de neuroplasticidad. Al revivir una experiencia emocional intensa en un contexto seguro y consciente, el cerebro tiene la oportunidad de reorganizar las conexiones neuronales asociadas al trauma. Este fenómeno explicaría por qué algunas personas experimentan alivio emocional duradero tras sesiones repetidas de lucidez onírica enfocadas en la sanación.
No obstante, los especialistas advierten que no todos los traumas deben ser abordados directamente en sueños lúcidos sin preparación previa. Revivir emociones intensas sin contención adecuada puede resultar abrumador. Por esta razón, se recomienda un enfoque gradual, comenzando con sueños de observación antes de intentar intervenciones activas. El respeto por los límites internos es fundamental para que la experiencia sea sanadora y no retraumatizante. Un aspecto clave de la sanación a través de los sueños lúcidos es la transformación de la identidad emocional. Al cambiar la relación con el pasado, también cambia la forma en que la persona se percibe a sí misma. El individuo deja de verse únicamente como víctima de su historia y comienza a reconocerse como un agente activo de su proceso de sanación. Esta resignificación tiene efectos directos en la autoestima, la resiliencia y la capacidad de establecer relaciones más saludables. En síntesis, los sueños lúcidos ofrecen un escenario único para sanar desde dentro. Al combinar conciencia, simbolismo y emoción, permiten reescribir narrativas internas que durante años parecían inmutables. No se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo de manera consciente, transformando el dolor en comprensión y el miedo en fortaleza. En este portal onírico, la sanación deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una experiencia vivida. Más allá del yo individual, sueños lúcidos, conciencia colectiva y sanación transpersonal. A medida que la exploración de los sueños lúcidos avanza, muchos practicantes reportan experiencias que parecen ir más allá de la sanación individual. En estos estados de conciencia, el sueño deja de ser un espacio exclusivamente personal y comienza a percibirse como un territorio compartido, simbólico y profundamente conectado con algo mayor. Esta dimensión transpersonal ha sido objeto de estudio tanto en la psicología profunda como en tradiciones espirituales ancestrales, que sostienen que la mente individual no está aislada, sino integrada en una red de conciencia más amplia. Carl Jung fue uno de los primeros pensadores modernos en sugerir que, más allá del inconsciente personal, existe un inconsciente colectivo. Según esta teoría, ciertos símbolos, arquetipos y narrativas emergen en los sueños de personas de distintas culturas sin haber sido aprendidos conscientemente. En los sueños lúcidos, estos arquetipos, el sanador, la sombra, el guía, el anciano sabio, aparecen con una fuerza particular, permitiendo al soñador interactuar directamente con ellos. Desde una perspectiva terapéutica, esta interacción puede producir una sanación que trasciende el conflicto individual. Cuando una persona enfrenta simbólicamente a su sombra en un sueño lúcido, no solo está trabajando aspectos reprimidos de su propia personalidad, sino también patrones emocionales que han sido heredados cultural o familiarmente. Esto conecta con la idea de que muchos conflictos internos no se originan únicamente en la experiencia personal, sino que forman parte de una memoria emocional colectiva. Investigaciones en psicología transpersonal sugieren que los sueños lúcidos pueden facilitar experiencias de unidad, donde el sentido de separación entre el yo y el entorno se disuelve. En estos estados, las personas describen una profunda sensación de pertenencia, comprensión y propósito. Aunque estas vivencias son subjetivas, su impacto psicológico es profundo, disminuyen la ansiedad existencial, fortalecen la empatía y generan una mayor sensación de coherencia interna. En el ámbito espiritual, estas experiencias son interpretadas como viajes a planos sutiles de la conciencia. Chamanes y místicos de diversas tradiciones han utilizado estados oníricos conscientes para acceder a conocimientos simbólicos destinados no solo a la sanación personal, sino también a la del grupo o la comunidad. En este contexto, el sueño lúcido no es un acto individualista, sino un servicio. El soñador actúa como intermediario entre lo visible y lo invisible. Desde el punto de vista neurocientífico, algunos investigadores explican estas experiencias como una integración profunda de redes neuronales asociadas al sentido del yo, la empatía y la imaginación. Durante los sueños lúcidos, la disminución de los filtros racionales permite que el cerebro establezca conexiones poco habituales, generando sensaciones de expansión de la conciencia. Aunque la ciencia no valida la existencia de una conciencia colectiva literal, sí reconoce los efectos positivos de estas experiencias en el bienestar emocional. Un aspecto clave de esta dimensión transpersonal es la sanación de patrones repetitivos. Muchas personas descubren, durante sueños lúcidos, escenas que no pertenecen directamente a su biografía, conflictos familiares antiguos, símbolos culturales o narrativas que evocan otras épocas. Trabajar conscientemente con estas imágenes puede generar una sensación de liberación, como si se cerraran ciclos emocionales que habían permanecido abiertos durante generaciones. No obstante, esta exploración requiere discernimiento. La interpretación literal de las experiencias puede llevar a confusión o a atribuirle significados externos sin un anclaje psicológico sólido. Especialistas recomiendan integrar estas vivencias mediante reflexión, escritura y,
cuando sea posible, acompañamiento terapéutico. La sanación transpersonal no consiste en escapar de la realidad, sino en regresar a ella con una comprensión más amplia de uno mismo y de los demás. En conclusión, los sueños lúcidos revelan que la sanación no siempre se limita al individuo. Al acceder a capas profundas de la conciencia, el soñador entra en contacto con símbolos y emociones compartidas que reflejan la experiencia humana colectiva. Esta dimensión amplía el propósito del trabajo onírico, no solo sanar heridas personales, sino también contribuir a una integración más profunda entre el individuo, la comunidad y la totalidad de la experiencia humana. Integrar el portal onírico a la vida despierta, riesgos, ética y transformación consciente. Explorar los sueños lúcidos como un portal hacia la sanación no concluye cuando el soñador despierta. De hecho, el momento del despertar marca el inicio de la fase más importante del proceso, la integración. Sin esta etapa, incluso las experiencias más profundas y reveladoras corren el riesgo de convertirse en simples recuerdos intensos, desconectados de la vida cotidiana. La verdadera transformación ocurre cuando lo vivido en el mundo onírico se traduce en cambios concretos en la percepción, el comportamiento y la relación con uno mismo. Desde la psicología contemporánea, la integración se entiende como el proceso mediante el cual una experiencia interna se vuelve funcional en la realidad externa. En el caso de los sueños lúcidos, esto implica reflexionar sobre los símbolos encontrados, las emociones experimentadas y las decisiones tomadas dentro del sueño. La escritura reflexiva, el diálogo terapéutico y la meditación posterior al despertar son herramientas recomendadas para consolidar los aprendizajes y evitar la disociación entre ambos estados de conciencia. Uno de los principales riesgos de la práctica intensiva de la lucidez onírica es el escapismo. Algunas personas, al descubrir la riqueza emocional y simbólica del mundo de los sueños, comienzan a preferir ese estado a la vida despierta. Este desequilibrio puede generar dificultades para afrontar responsabilidades, relaciones y desafíos reales. Expertos advierten que el sueño lúcido debe ser un complemento del crecimiento personal, no un sustituto de la experiencia humana en la vigilia. También existe una dimensión ética en el uso de los sueños lúcidos con fines de sanación. Manipular símbolos internos sin comprender su significado profundo puede generar confusión emocional. El subconsciente no responde bien a la imposición ni al control excesivo. Forzar encuentros, acelerar procesos o buscar resultados inmediatos contradice la naturaleza gradual de la sanación. La ética del trabajo onírico se basa en la escucha, el respeto y la paciencia. Desde una perspectiva espiritual, la integración implica traer el mensaje del otro lado. Muchas tradiciones coinciden en que los estados alterados de conciencia tienen valor solo si transforman la forma en que el individuo vive, ama y se relaciona con el mundo. Un sueño lúcido que revela una herida emocional pierde su propósito si esa comprensión no se traduce en límites más sanos, mayor compasión o decisiones conscientes en la vida diaria. La ciencia respalda esta visión. Estudios sobre neuroplasticidad indican que los cambios emocionales duraderos dependen de la repetición y la aplicación consciente. Un solo sueño lúcido puede ser revelador, pero es la integración constante la que consolida nuevas rutas neuronales. Por eso, quienes obtienen mayores beneficios suelen combinar la práctica onírica con hábitos saludables, descanso adecuado, regulación emocional, introspección y coherencia entre pensamiento y acción. Otro punto crítico es la necesidad de discernimiento. No todas las imágenes o experiencias deben interpretarse de forma literal. El subconsciente se expresa en metáforas, y confundir símbolo con realidad puede generar creencias rígidas o interpretaciones erróneas. La integración madura implica preguntarse no qué significa esto de manera absoluta, sino qué despierta esto en mí y cómo puedo usarlo para crecer. A largo plazo, quienes integran conscientemente los sueños lúcidos suelen reportar cambios profundos, mayor autoconocimiento, reducción del miedo a lo desconocido, mejor regulación emocional y una sensación más clara de propósito. El portal onírico deja de ser un evento aislado y se convierte en una extensión natural del proceso de conciencia. En conclusión, los sueños lúcidos como portal hacia la sanación no son un destino final, sino una herramienta de tránsito. Su verdadero poder reside en la capacidad de transformar lo invisible en acción consciente. Cuando el soñador integra lo aprendido en la vida despierta, el límite entre sueño y realidad deja de ser una frontera y se convierte en un puente. Es allí, en ese punto de unión, donde la sanación se vuelve real, sostenida y profundamente humana.